El futuro de los grandes proyectos de infraestructura en América Latina. Presentada por María Marcela Silva, directora regional de infraestructura en el Banco Mundial. La ingeniera Silva es egresada de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de Bristol. Con más de 20 años en el Banco Mundial, ha liderado proyectos estratégicos de transporte e infraestructura en América Latina y África Oriental, y ha sido parte de la Junta de Operaciones del banco. Su liderazgo combina visión técnica, institucional y estratégica para impulsar la transformación sostenible de la infraestructura en la región. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Solo para complementar que además del máster en ingeniería, el máster en Bristol, tengo un máster de ingeniería civil de la Universidad de los Andes, ¿no? No dejemos eso atrás. Bueno, buenos días a todos. Es un placer y un orgullo estar hoy con ustedes, celebrando los 75 años del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Como Uniandina, código 881, para que se den una idea, y alguien cuya trayectoria profesional fue forjada en el W. Es realmente un orgullo hacer parte de esta celebración, la cual es un testimonio del legado duradero de excelencia, de innovación y liderazgo que esta institución ha cultivado a lo largo de muchas generaciones. Es una oportunidad para rendir un homenaje a los profesores que invierten en la juventud del país con visión, con dedicación, con pasión. Y una oportunidad también para reflexionar sobre el rol que tiene el departamento en la formación de ingenieros que contribuyen desde el sector público, el sector privado, la academia, los organismos multilaterales, etcétera, al desarrollo económico y social de países como Colombia, que es el tema que ha sido el punto focal de mi carrera profesional. La formación académica del departamento fue para mí como la puerta de entrada al sector de la infraestructura, que es un sector que, como ya hemos oído en el panel anterior, además de ser crucial para impulsar la productividad, para apoyar el crecimiento, la generación de empleo, yo siempre digo actúa como un igualador social, porque aquellas personas que no tienen electricidad, conectividad, agua o vivienda, nunca van a tener las mismas oportunidades que aquellos que sí tienen estas condiciones básicas. Y esto es algo que nosotros como ingenieros podemos influenciar. Entonces, dando un poquito el contexto al panel que viene a continuación y siguiendo un poco con los temas que ya se empezaron a discutir en el panel anterior, vamos a reflexionar un poquito sobre cómo vemos el panorama de la infraestructura a nivel regional. Vemos en América Latina y el Caribe un paisaje rico en diversidad, una región que tiene casi una cuarta parte de los bosques aún en pie del mundo, con abundantes recursos hídricos, con tierras fértiles que contribuyen a la seguridad alimenticia, no solo de la región, sino globalmente. Una posición geográfica estratégica, cercana a importantes mercados, pero lo suficientemente alejada de áreas de conflicto internacional. Una región relativamente estable, a pesar de sus, digamos, conflictos internos, que es muy resiliente y que tiene muchísimas posibilidades. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Dónde están las oportunidades? Y si empezamos un poco siguiendo un tema que se trató anteriormente, hablando del sector energético, que es tan fundamental para la economía. Entonces, somos una región que está ya muy cerca de alcanzar la meta de acceso universal a la electricidad. Es una región que, como pocas, cuenta con una matriz eléctrica mayoritariamente verde,
donde más del 60% de la electricidad proviene ya hoy de fuentes renovables. Es una región que tiene un altísimo potencial para el desarrollo de nuevas industrias como el hidrógeno verde y todos sus derivados, que cuenta con mercados energéticos sofisticados y una alta participación del sector privado que ya fue habilitada por reformas que tuvieron su comienzo hace décadas. Somos ricos en materiales críticos, en minerales críticos como el litio, el cobre, el níquel, todos fundamentales para la transición energética global. Entonces, esta transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono en una era marcada sustancialmente por profundos cambios globales, donde los mercados cada vez más requieren certificaciones de origen sostenibles. Creemos que le ofrece a América Latina nuevas oportunidades de crecimiento y de generar empleos de alta calidad a través del sector privado, un gran potencial para desarrollar y atraer industrias e integrarse a las cadenas de valor verdes globales. Ahora bien, a pesar de estos recursos y de contar con sociedades dinámicas, juventudes emprendedoras, la región lastimosamente está creciendo por debajo de lo esperado. Estamos proyectando 2.5% en 2025 e inclusive está creciendo por debajo de las otras regiones del mundo. Es una región donde cerca del 25% de la población todavía vive en pobreza y persisten muchísimas desigualdades. Entonces, el crecimiento regional sigue estando limitado por la baja acumulación de capital y el bajo crecimiento de la productividad de largo plazo. Y esto refleja en parte poco problemas estructurales que vienen de larga data y una agenda de reformas que ha sido postergada en el tiempo durante décadas, incluyendo en temas críticos como el de infraestructura, en políticas de competencia, en investigación y desarrollo, en innovación, etc. Pero realmente las brechas de infraestructura en transporte, energía, saneamiento, conectividad, infraestructura urbana son, creemos, un factor determinante que obstaculiza la productividad y el crecimiento inclusivo de la región. Pero las inversiones en infraestructura, que en la década de los 80 llegó a representar el 5, el 6% del PIB, no ha mantenido el ritmo de crecimiento necesario en los últimos 20 años. Y con la excepción de África, Latinoamérica es la región en desarrollo que menos invierte en infraestructura, alrededor del 2% del PIB, comparado con el 4 o el 8% en el resto del mundo. Y la expectativa de que la inversión privada iba a compensar un poco la reducción de la inversión pública no se ha aún materializado. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? La región enfrenta hoy importantes desafíos en materia de infraestructura, lo mencionaron en el panel anterior. Las hidroeléctricas están envejeciendo, más el 50% de las generadoras en la región tienen más de 30 años y existe una gran vulnerabilidad y competencia sobre el uso de los recursos hídricos que hoy son el potencial de la generación verde. La falta de capacidad de transmisión se está convirtiendo en un cuello de botella para la expansión de la generación eólica, la solar y la integración de las zonas más alejadas de la demanda. El alto nivel de pérdidas en transmisión y distribución, que representan un 17% más alto de lo que vemos en otras regiones, supera hoy en día la contribución que hace la generación solar y eólica en la región. La descarbonización de los sectores difíciles de abatir, como la industria y el transporte, es aún muy incipiente. El sector industrial ha electrificado solamente el 25% de su consumo final. Y América Latina es un importante fabricante, por ejemplo, de autobuses y automóviles, que históricamente exporta dentro de la región y al extranjero, pero sin embargo se está quedando atrás en la transición hacia la movilidad eléctrica y lo que está haciendo perder participación del mercado. Los costos logísticos contribuyen entre un 18 y un 32% al valor de los productos a nivel nacional, lo cual socava sustancialmente la competitividad de la región.
El comercio interregional es muy limitado, representa tan solo el 15% de las exportaciones totales en la región, mientras que en regiones como Asia Oriental y el Pacífico, este comercio interregional llega a ser del 50%. Hay 48 millones de personas en la región que aún no tienen acceso a una carretera transitable durante todo el año, 160 millones de personas que no cuentan con acceso a agua potable. Las ciudades en América Latina, que son el motor del desarrollo, donde reside el 81% de la población y donde se genera la economía, presentan un bajo rendimiento de productividad, donde la población urbana se pasa en promedio 90% de su tiempo productivo desplazándose de un lugar hacia otro, donde las personas se ven obligadas a urbanizarse informalmente debido a la falta de vivienda asequible y debido al bajo rendimiento de los mercados inmobiliarios. Todo esto agravado por la creciente vulnerabilidad climática que enfrenta la región, con desastres cada vez más frecuentes y más graves, que afectan desproporcionalmente a los pobres y que en promedio le cuestan a la región el 1.7% del PIB anual. Entonces, no es para presentar una panorámica oscura y negativa y dejarnos aquí a todos tristes después de tener esta sesión. Es más para resaltar que si bien la región enfrenta unos desafíos muy grandes, también son una oportunidad para los ingenieros civiles y ambientales que contribuyen a mejorar desde la planificación, el diseño, la construcción, la supervisión de las grandes obras de infraestructura, que pueden contribuir a impulsar políticas que fomentan la independencia regulatoria, la transparencia, la gobernabilidad del sector para invertir más, para invertir mejor, y que pueden contribuir a estructurar esquemas de financiación de proyectos para atraer la inversión local y extranjera y mejorar la calidad de los servicios. Entonces, cuando pensamos en las grandes obras de infraestructura que necesita la región, estamos pensando obviamente en continuar ampliando y diversificando la matriz eléctrica para asegurar el suministro confiable y de bajo costo para atender la demanda creciente que tienen las economías en desarrollo y sobre todo para hacer frente a la presión que cada vez más impone el desarrollo de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los centros de datos, etc. Hablamos de la importancia o la necesidad de duplicar la inversión en la red de transmisión para respaldar el crecimiento de la demanda de electricidad y garantizar la resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos. Hablamos de las oportunidades para desarrollar nuevas cadenas de valor energético, combustibles sostenibles, amonia verde, fertilizantes, productos básicos energéticos en países que tienen una política industrial sólida, aprovechando la abundante energía limpia que tiene la región. Y hablando, por ejemplo, del potencial que tiene la región de posicionarse en la producción de hidrógeno verde, por ejemplo, o la energía eólica costa afuera, en países como Colombia, Chile, Brasil. Todo esto va a requerir de infraestructura portuaria que esté adaptada para posibilitar la importación de los grandes equipos y maquinarias que requieren estas tecnologías, estos desarrollos tecnológicos. Los electrolizadores, las plantas desalinizadoras y luego de ahí facilitar la exportación a los mercados internacionales. También hablamos y se discuten los grandes proyectos de integración regional. En el sector de carreteras se habla de los grandes corredores económicos que conectan los países de Centroamérica o los corredores bioceánicos que buscan aprovechar las ventajas comparativas de la región. Conectar el Perú, donde se están invirtiendo hoy más de 3.5 billones de dólares en la construcción del puerto de Chancay, que va a conectar al Perú, los minerales del Perú, a la economía del Perú, con Brasil, los mercados asiáticos. Muchas oportunidades en Argentina, Chile y Bolivia, el desarrollo de los corredores del litio. Es decir, muchísimas obras de gran envergadura que tienen el potencial de ayudar a la región a salir ya como del estancamiento que tiene en términos de crecimiento. Y si bien es importante pensar en todas estas grandes nuevas obras de infraestructura, creo que también es importante hacer hincapié en la importancia de
que esto no vaya a desplazar un tema fundamental como es la mejora en la gestión y mantenimiento de la infraestructura existente. En la red vial, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los activos más grandes que tiene cualquier país, los ciclos viciosos que vemos de rehabilitación, deterioro, reconstrucción, le cuestan, por la falta de políticas de inversión sostenidas, el mejoramiento le cuestan a la región entre 1 y 2 puntos del PIB. Entonces, vemos muchas oportunidades y necesidades además de pensar en los nuevos grandes proyectos, en asegurar esquemas que permitan el mantenimiento de la infraestructura que hoy en día ya existe, que también es un tema que me parece lo mencionaron en el panel anterior. Vemos muchas oportunidades para seguir replicando esquemas, por ejemplo, de rehabilitación y mantenimiento por resultados, que implican compromisos de largo plazo, de 5 o 10 años, y le otorgan a las empresas privadas mayor autonomía para gestionar la red, para innovar, para mantener unos estándares mínimos de servicio. Todos estos tipos de inversiones en gestión y mantenimiento son fundamentales. En el tema de ciudades, seguirán siendo fundamentales los grandes proyectos de transporte público masivo, como el Metro de Bogotá, el Metro de San Pablo, el Metro de Quito, muchos otros proyectos de metro que se están discutiendo en América Central. Los proyectos de buses de carril exclusivo, como Transmilenio, que hoy en día es un ejemplo a nivel mundial, los proyectos de trenes de cercanías, la movilidad eléctrica, los proyectos que buscan mejorar la seguridad vial, etc. Y obviamente también continuar en la lucha para universalizar el acceso al agua potable y al saneamiento gestionado y cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural en cobertura, asegurando que las inversiones también lleguen a los territorios más remotos y vulnerables. Por supuesto, la infraestructura digital con la expansión de la fibra óptica, la telefonía móvil, la quinta generación, la tecnología satelital, todo esto que es de lo que se habló en el panel anterior. Entonces, quizás lo que es importante es reconocer que hay muchísimas oportunidades, muchísimas necesidades. El rol de la ingeniería es fundamental y central al desarrollo de la infraestructura que requiere la región, pero que todo esto va a requerir inversiones muy importantes y que el tema de financiamiento, que espero vayamos a escuchar un poco más en el panel que viene, es especialmente un tema fundamental, particularmente dado el marco en el que estamos viviendo hoy en la región, donde el espacio fiscal en muchos países de la región se encuentra bastante limitado y por tanto movilizar capital privado va a ser una prioridad. Entonces, en tema de financiamiento y la expectativa del sector privado, pues creo que podemos decir que en América Latina hay grandes experiencias muy positivas en cuanto a las asociaciones públicas privadas. Tenemos un gran número una gran cartera de proyectos de infraestructura en términos de volumen, con excelentes ejemplos en Colombia con las 4Gs y más, en Chile, en Brasil, en Panamá. Pero lo que está claro es que la disparidad entre el gasto actual y las necesidades de inversión sigue siendo muy significativa. ¿Qué estamos viendo en el panorama global del financiamiento de infraestructura? Vemos un cambio donde la infraestructura privada cada vez se está consolidando como un asset class dinámico y de rápido crecimiento. Para mediados del 2024, los activos bajo gestión privada a nivel global en el sector superaron 1.3 billones de dólares, más del cuádruple de la última década. A nivel global vemos los flujos de capital privado, el private equity liderado por los grandes inversores como BlackRock, Brookfield, el Global Infrastructure Partners, que han sido fundamentales para este crecimiento. En América Latina, esto es aún incipiente, pero hay algunos ejemplos donde los inversores institucionales, incluidos los fondos de pensiones y los fondos dedicados a infraestructura, representan una amplia reserva de capital que puede movilizarse con horizontes de largo plazo, ideal para las inversiones en infraestructura. En Chile, por ejemplo, los fondos de pensiones han aportado el 80%
de las inversiones en infraestructura desde el año 2000. En Perú han invertido en concesiones viales mediante bonos de infraestructura. En Colombia, como dije, han sido actores claves en la financiación del programa vial de las 4G. Y vemos más y más la necesidad de las oportunidades de movilizar el mercado de capitales, la movilización de los activos públicos, con esquemas como por ejemplo los pagos por resultados que convierten reducciones de emisiones verificadas en flujos para financiar proyectos, ¿no? Como los créditos de carbono confiables de alta integridad, los bonos verdes, sostenibles y azules que financian soluciones basadas en la naturaleza, atados a altos indicadores verificables, como los bonos de biodiversidad de Colombia que se mencionan en la COP16, el programa Reverte de Itaú en Brasil para restauración de tierras, etc. O sea, todo esto un poco hacia dónde vemos que debería estar evolucionado, y sería muy interesante, va a ser muy interesante escuchar un poco el panel que sigue de cómo vemos estas opciones en América Latina, ¿no? Pensando desde el punto de vista de los inversionistas privados, qué es lo que necesitan ellos para venir y escalar su participación en América Latina y el Caribe. Estabilidad de reglas claras, disciplina macroeconómica, marcos de APPs que sean transparentes, donde haya cumplimiento de las obligaciones contractuales, donde haya una protección efectiva a los acreedores y los accionistas de las obras. El rol de los ingenieros ayudando a generar una cartera de proyectos bancable que estén listos para inversión, con información completa, con todos los permisos en regla, con una asignación de riesgos estandarizada, además de documentación e indicadores de resultados que sean medibles, comparables y justificables. Está todo el tema de la movilización de la moneda local y la liquidez, donde tenemos que pensar en los mecanismos de protección contra la inflación mediante indexaciones claras y ágiles, coberturas de riesgo cambiario, la posibilidad, por ejemplo, de refinanciar los créditos a través de un mercado secundario una vez superada la etapa de construcción, ¿no? O sea, el riesgo más grande que ven los inversionistas privados es precisamente durante esos primeros años de la etapa de construcción, pero una vez que ha pasado la etapa de construcción y los riesgos son más acotados y hay ya un flujo de fondos, de capitales estable, ¿por qué no pensar en hacer una refinanciación de esa deuda a un menor costo? Y todo esto va a requerir una gran transformación de los mercados entrada a los mercados de capital. Ya lo mencioné un poco, el tema de la estructura de riesgos, ¿no? Mejoras crediticias mediante garantías que protejan las inversiones frente a incumplimientos contractuales. Todo el tema de plataformas y estandarización con marcos de medición, reporte y verificación para el tema de las taxonomías verdes, que facilitan la conversión de reducciones de emisiones verificadas en una clase de activo replicable y bancable. Y lo más importante, las señales públicas, ¿no? Con programas soberanos que le den tranquilidad y una visión de largo plazo a los inversionistas privados para que vean en la región una oportunidad para hacer negocio, que es claramente un driver importante, pero también para apoyar las necesidades de infraestructura. Entonces, poco aquí el mensaje es que si bien la región ha logrado avances importantes en el aprovechamiento del sector privado, aún existe un amplio margen para ampliar estos esfuerzos con el fin de cerrar la brecha de infraestructura y sostener una trayectoria de desarrollo de la región. Quizás para terminar, no sé dónde está mi tiempo, espero que estemos bien en tiempo. Quizás dejarlos con un mensaje de optimismo para los futuros ingenieros, para que veamos el rol del ingeniero de una manera amplia, que también fue un tema que se tomó antes, ¿no? Para que pensemos más allá del plano en las vidas que tocamos y transformamos, las comunidades que empoderamos y el futuro que moldeamos a través de estos proyectos de infraestructura. Yo he tenido el privilegio de visitar e inaugurar muchísimos proyectos de infraestructura financiados por el Banco Mundial y más allá de lo imponente que son las obras, ¿no? Como proyectos de ingeniería civil, lo que más me llega a mí al alma es los programas y las iniciativas como que vienen asociadas con todos estos grandes programas o estas
grandes obras de infraestructura, ¿no? Y ver cómo estos programas transforman la historia personal de las poblaciones beneficiarias. Ejemplos tengo un montón, pero estuvimos hace poco en Río de Janeiro, donde financiamos un proyecto de reformas al transporte público y apoyamos a través de ese programa, el programa Mueve Mujer, que es básicamente una tarjeta, que le da un subsidio de transporte a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia doméstica y familiar. Y con eso tienen acceso al transporte que los puede llevar los puede movilizarse y recibir atención en centros especializados. Como estos ejemplos hay un montón. Entonces, quizás es la invitación a que construyamos a partir de ahí, ¿no? Para que la infraestructura siga siendo un sector desde el cual se le mejore la calidad de vida a la gente, se generen puestos de trabajo de calidad, para que no sea un cuello de botella, sino un puente, la base de la oportunidad, la equidad, la resiliencia, para que desde la región se lidere la transición global hacia la sostenibilidad y para que la región se convierta o pueda convertir sus ventajas comparativas en prosperidad compartida. Entonces, es una invitación, 5 segundos, que ya va a terminar. Gracias. Entonces, para que honremos los 75 años que han pasado, no solo con esta celebración, sino con un compromiso para seguir formando ingenieros equipados con todas las habilidades técnicas, pero también con el coraje para innovar y empatía para liderar. Muchas gracias.